Un niño, un bebé, antes de caminar, tiene que aprender a ponerse sólido, a sostenerse en sus pies, antes de comenzar a caminar. Por lo general, los padres somos los encargados de ayudar en este proceso a los hijos, para que se pongan de pie, mantengan firmes las piernitas y después comienzan a dar los pasitos. Los padres somos los encargados en este proceso de instruir, de enseñar a nuestros hijos. Los papás somos los encargados. Así que Pablo era el padre espiritual de los hermanos de Tesalónica. Él era el papá espiritual. De hecho, él mismo dice en el capítulo 2, yo soy el padre espiritual de ustedes y les he tratado como a hijos. Les he ayudado, solo que las circunstancias le obligaron a salir huyendo y dejando a los bebés en medio camino. Así que las circunstancias le obligaron, dice, entonces el asunto del capítulo que vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, es cómo el apóstol Pablo podría ayudar a que estos nuevos creyentes aprendan a estar firmes en medio de las dificultades de la vida. De hecho, ese es el tema que le puse. Cómo estar firmes en medio de las dificultades que tenemos en la vida. Cómo mantenernos firmes. En el capítulo 1 y 2 del apóstol Pablo lo que hizo es enseñarnos cómo inició la iglesia y cómo la iglesia recibió los primeros, ¿qué sería? Alimentos espirituales. Dice en el capítulo 1, vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en el poder del Espíritu Santo. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo en el Espíritu Santo. Así es como inició la iglesia, dice el apóstol. En el capítulo 1 habla de cómo inició, de cómo recibieron la palabra con gozo y arrancó la iglesia. Nacieron espiritualmente y comenzaron a dar sus primeros pasitos. Ahí dice la palabra, sus primeros pasitos. En el capítulo 2, versículo 13, dice, vea, ahí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios. Es que esa es la clave. Recibieron la palabra de Dios y esa palabra usada por el Espíritu Santo les hizo renacer, les hizo nuevas criaturas, les convirtió en hijos de Dios y comenzaron a dar sus primeros pasos en la vida cristiana. Dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¡Qué extraordinario! Esa es la actitud que tenía la iglesia de Tesalónica. Recibieron la palabra con todo su corazón y con convicción en su corazón recibieron, porque para ellos no era palabra de Pablo, era palabra de Dios a través de los labios del apóstol Pablo. ¡Qué tremendo! Así es como inició la iglesia. Eso es lo que está explicando en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3 de mis hermanos, lo que encuentro es que desde el versículo 1 hasta el versículo 13, todo el capítulo 3, lo que encuentro es, hermano, que hace énfasis en que la iglesia debe estar firme. Firme, hay que mantenerse firme, hermano. Y qué buen mensaje, hermano, para nuestros tiempos, en donde la iglesia no se está reuniendo de manera visible, pero ahí estamos los hermanitos en la casa, usted, yo en mi casa y usted en la suya, pero seguimos firmes. Este es el deseo del apóstol Pablo para los hermanos de Tesalónica. Vea lo que dice en el versículo 2, la segunda parte. En el capítulo 3, versículo 2, la segunda parte. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, ahí está la palabra. Ese es el corazón del apóstol. Para confirmarles en el versículo 13. Vea lo que dice la palabra del Señor. Para que sean confirmados en vuestros corazones. O sea, este es el corazón del capítulo. De eso habla el apóstol, cómo deben estar los hermanos confirmados, firmes,
De hecho, el pensamiento clave está en el versículo 8 del capítulo 3. Vea lo que dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Así que, mis hermanos, este es el mensaje, este es el corazón del apóstol a través del capítulo 3. Yo deseo con todo mi corazón que los hermanitos que están en Tesalónica se mantengan firmes y que vayan creciendo. Ahora, hermano, Pablo explica 3 herramientas. Y ese es el título, ¿no es cierto? 3 herramientas para afirmarnos en la fe en medio de la prueba. 3 herramientas que el apóstol Pablo utiliza para afirmar a los creyentes en medio de la prueba. ¡Qué lindo! El apóstol Pablo, o sea, es tremendo. Utiliza 3 herramientas, hermano. 3 herramientas. Versículos del 1 al 5 habla de la primera herramienta que el apóstol Pablo utiliza. Dice: les envió a un siervo de Dios. Les envió a alguien preparado, a alguien entrenado, a alguien con un corazón de siervo para que les siga animando. Esa es la primera herramienta que el apóstol utiliza para bendecir a los hermanos de Tesalónica. Versículos del 1 al 5, versículos del 6 al 8, lo que encontramos es que Timoteo regresa de Tesalónica porque le había enviado a ver cómo están los hermanitos, y regresa con las buenas noticias. Impulsado por esto, el apóstol Pablo utiliza la segunda herramienta. La segunda herramienta es que les escribe palabra de Dios, les escribe primera de Tesalonicenses desde Corinto y les envía la palabra para que les anime, para que les exhorte, para que les afirme, porque la palabra de Dios es poderosa. Así dice el libro de Hebreos: es viva y eficaz y poderosa, y penetra y cambia y examina y prueba el corazón. O sea, esa es la palabra poderosa que utiliza el apóstol Pablo. Así que para estar firme, 2 herramientas que utiliza. Vea, utiliza a los siervos de Dios, utiliza enviándole a un siervo de Dios para que les confronte, para que les afirme, para que les anime a seguir firmes. Pero el siervo de Dios debe estar preparado para enseñar la palabra, porque esa es la segunda herramienta que el apóstol utiliza. Hay que enseñar Biblia, hay que compartirles palabra. La palabra de Dios es la viva y eficaz y poderosa. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. Esa palabra es la que nos desafía. Esa palabra es la que nos ha de cambiar. Esa palabra, hermano. Así que esa es la segunda herramienta que utiliza. Y versículos del 9 al 13, perdón. Versículos del 9 al 13, lo que encuentro es que el apóstol Pablo no puede estar presente con ellos, pero desde donde está, ora, clama, ruega con toda diligencia y con todo su corazón a que Dios les bendiga y que les provea y que les ayude a estar firme y que les ayude a caminar y que se mantengan firmes. Así que son 3 herramientas, mis hermanos, 3 herramientas. La primera es el siervo de Dios, la segunda es la palabra de Dios y la tercera herramienta es la oración. 3 herramientas que el creyente debe utilizar para que podamos mantenernos firmes. En esta mañana, mis queridos hermanos, por causa del tiempo, no vamos a ver las 3 herramientas. Vamos a dividir el mensaje en 2 partes. La primera vamos a predicar ahora. La primera herramienta, el siervo de Dios, para afirmar el corazón de los hermanos. Y la segunda y la tercera herramienta, la palabra de Dios y la oración, vamos a ver el próximo domingo. Así que no se pierda el próximo domingo. También estaremos predicando este mismo tema, ¿no es cierto? Herramientas para afirmarnos en la fe en medio de las pruebas. Veamos la primera herramienta con detalle, versículos del 1 al 5 del capítulo 3. En su Biblia, tenga la bondad. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vea cómo empieza este texto. Versículo 1, por lo cual, o sea, estas 3 palabritas, mi hermano, lo que hace es conectar con los versículos que vienen antecediendo. Viene hablando de qué? Versículo 17, vea lo que dice, del capítulo 2, perdón. Capítulo 2, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, porque tuvo que salir huyendo. 3, 4 semanas estuvo predicándoles el evangelio, afirmándoles, dándoles un discipulado, pero así aceleradísimo, y tuvo que salir porque así era. Los judaizantes le persiguieron, le hicieron la vida difícil, hermano, y tuvo que salir.
Tuvo que salir, dice, separado de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros varias veces, dice el apóstol, pero Satanás nos estorbó. Ese bandido no duerme, hermano. No duerme. Él está trabajando, maquinando estrategias para destruir al siervo y destruir su obra. Hermano, es que eso es lo que la situación que se está viviendo. Dice verso 19, porque ¿cuál es vuestra esperanza y gozo, la corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor y en su venida? Verso 20, por lo cual, porque estoy separado, porque estoy lejos, porque tuve que salir, huyendo, pues. Me están persiguiendo a muerte, entonces tuve que abandonarles, pero ese abandono da la impresión de que salió huyendo, de que qué le importa a los hermanos, de que vean cómo salen. O sea, puede dar la impresión, y los falsos maestros estaban usando esa situación para desacreditar el corazón y el ministerio del apóstol. Entonces el apóstol lo que hace es afirmarles a los hermanos, les envía a un siervo. Versículo 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, es que esta palabra es tremenda, soportar, o sea, estaba pasando una ansiedad, estaba sobrellevando una agonía de separación, una nostalgia profunda en el corazón. Dice, ya no le soporto, ya no aguanto esta presión, necesito saber cómo están los hermanitos, les amo con todo mi corazón. Él ya no estaba en Tesalónica. Dice que había salido de Tesalónica, se fue a Berea, de Berea pasó a Atenas, de Atenas a Corinto, y ahora estaba en Corinto, hermano. Desde Corinto te dice, carambas, necesito saber cómo están los hermanitos porque les amo. Dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Había llegado a Atenas y ahí estaban Pablo, Silas y Timoteo. Y entonces dice, acordamos, entre los tres, en un consenso, hablamos en un solo pensamiento, en un solo corazón, hablamos y decidimos, dice, quedarnos solos, Pablo y Silas. Ahora, ¿qué hacen con Timoteo? Timoteo es enviado, vea el versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Así que vea aquí lo que tenemos en la primera parte, en el versículo 1, es el cuidado y la preocupación que tenía el apóstol Pablo. Estaba con el corazón, pero en agonía, estaba en una ansiedad profunda de saber cómo estaban los hermanitos, pues estaban siendo perseguidos y los adversarios podían afectar y hacerles volver al mundo a los hermanitos. Recién nacidos, recién convertidos, hermano. Tenía una aflicción tremenda. Así que eso es lo que se describe, el cuidado, la preocupación del apóstol. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo era el hijo espiritual, el hijo amado, el compañero, el siervo que con él estaba. Desde niño le conocía, había caminado con él, le había discipulado, era como su hijo, pues. Y dice que estoy dispuesto a quedarme solo y a desprenderme de mi hijo amado Timoteo para que se vaya. Meses, hermano. Ahora los viajes son rapidito. Me voy a los estados en la mañana, compro y regreso en la tarde. Ya estuvo. Es viaje, pero así, hermano. En estos tiempos, hermanos, si solo subir al barco era un día. Y más el viaje, toda la cosa, eran meses de separación. Entonces el apóstol lo que está diciendo es, hermano, estoy dispuesto a separarme de mi propio hijo espiritual con tal de que se vaya y que les ayude a ustedes, hermanitos. Así que ese es el instrumento que utiliza. Versículo 2, vea, el carácter del siervo, el carácter de Timoteo. Vea lo que dice, y enviamos a Timoteo, comisionamos, le encargamos a Timoteo. Ahora la pregunta es, ¿quién es Timoteo, hermano? Porque según el apóstol Pablo, Timoteo, hermano, en segunda de Timoteo hay algunas cosas que reflejan el carácter de este muchacho llamado Timoteo, ¿no es cierto? Así que en el capítulo 1 de segunda de Timoteo comienza a describir, vea, versículo 5, trayendo la fe no fingida que hay en ti, la fe no fingida.
porque no era fingimiento, no era apariencia, no aparentaba ser creyente, sino que era creyente. La fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Qué lindo! O sea, este era un creyente, pues. Era un creyente que desde niño, de hecho, en el capítulo 3, permítame ver, de segunda de Timoteo, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién aprendiste. Versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, estamos hablando de Timoteo, que fue un muchacho que fue instruido por la abuela, por la mamá, desde bebé, desde niño. O sea, este era un experto en la palabra, hermano. Conocía palabra de Dios, conocía a montón de Biblia, hermano, montón de palabra de Dios, conocía, y vea los consejos que le da. O sea, rapidito ahí, versículo 6 del capítulo 1 de segunda de Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Le aconseja Pablo a Timoteo. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. ¡Qué bonito! Versículo 13 del capítulo 1. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. O sea, es que eso es la clave. Ese es cómo se forma un siervo. Así es con la palabra, caminando, confiando, aprendiendo, sabiendo, conociendo palabra, practicando la palabra, y ahí va desarrollando. Por eso los consejos: aviva el fuego, no te avergüences, retén la palabra. Capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esa es la responsabilidad de un siervo de Dios, enseñar la palabra de Dios a muchos testigos, ¿no es cierto? A hombres que sean fieles, idóneos, para enseñar también a otros. ¡Qué tremendo! Ese es el proceso, ese es el trabajo de un líder, de un siervo de Dios. Capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Este es un siervo, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, la palabra le forma al obrero y le capacita y le da las herramientas para que pueda seguir haciendo el ministerio. Porque el ministerio se hace enseñando palabra, porque la palabra es la que edifica. La palabra es la herramienta que Dios usa, mis hermanos, de tal manera que podamos ir creciendo. La palabra de Dios, hermano. Capítulo 3, versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es fácil, hermano. Y ya vamos a llegar. Este era el siervo de Dios. Dice, y van a sufrir persecución. Capítulo 4 de segunda de Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 1. El versículo 2, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, la palabra de Dios es la que cambia, es la que transforma, es la que desafía. Verso 5, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es el Timoteo que se habla en Primera de Tesalonicenses, mis hermanos. Regresando al capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, dice, enviamos a Timoteo. Vea, le describe 3 características de este Timoteo. Vea lo que dice, nuestro hermano. O sea, este era creyente. Y como vimos, la fe viene desde la abuela. La mamá le vino enseñando. Aquí un buen principio para la vida, mis hermanos. Usted es papá, usted es mamá. Usted y yo somos los responsables de transmitirle la fe a nuestros hijos. De enseñarles Biblia desde chiquitos, desde bebés. Y llegan a la niñez, a la adolescencia, a la juventud y hasta viejos. Hay que seguir con la palabra, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual. Este hombre dice, es nuestro hermano, es un creyente, nosotros le respaldamos, conocemos su vida, conocemos su testimonio, ahí le mandamos al siervo de Dios para que afirme el corazón, porque ese era el trabajo, ese era el mandato. Otra característica de este Timoteo dice, servidor de Dios. Y la tercera cosa, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¡Qué lindo, hermano! Era siervo de Dios. Este es uno de los privilegios. Esta palabra siervo es diácono, es ministro. Este siervo es ayudante, el mandadero, el que hace las cosas. Eso es lo que significa siervo. Ahora, el siervo es de Dios.
es el mandadero de Dios. ¡Qué enorme privilegio! Hacerle los mandados a Dios, hermano. Eso es lo que está diciendo. Ese era Timoteo, hermano. Era un buen creyente, buen testimonio, buena reputación. Hombre de Dios comprometido. Y la segunda cosa, siervo, era el mandadero de Dios, pero también dice colaborador. Esta palabra colaborador es compañero de trabajo, está trabajando junto conmigo. Dice colaborador nuestro. ¡Qué lindo! El apóstol Pablo fue llamado como apóstol y este Timoteo fue llamado como siervo del apóstol y colaborador del apóstol. Los dos, Pablo y Timoteo, al servicio de Dios. ¡Qué lindo! Ese es equipo, hermano. Así se debe trabajar, como padre a su hijo, un tremendo equipo. Yo doy gloria a Dios por mis hijos aquí, hermano. Aquí están haciendo equipo para formar el ministerio del Señor, trabajando duro, toda la familia trabajando duro para la gloria y honra de nuestro Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Les enviamos a este Timoteo, un buen hombre, siervo de Dios, colaborador nuestro. Aquí está. Vaya, ¿cuál era el trabajo? Vea lo que dice ahí, versículo 2. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Eso es propósito. Les mando a este mi siervo, ¿sabe para qué? ¿Sabe para qué? Dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Confirmaros significa, o sea, afianzar. Esta palabrita confirmaros viene del griego, que viene de la palabra estéreo. Y esa es una palabra que usted y yo conocemos. Estéreo, un estereofónico, un aparato estéreo. O sea, estéreo significa que es sólido, que es duro, que es firme. Por eso nos encantan los aparatos estereofónicos. Ya no usamos solo los radios sencillos. ¿Por qué un aparato estereofónico? Porque solidifica, endurece, sale el sonido firme, se oye lindo, hermano, nítido. Esto es lo que significa, para que los hermanos sean firmes, sean sólidos, sean consolidados. Esto es lo que quiere decir, hermano, sean confirmados. Que si están desviándose, Timoteo tenía que ir con el propósito de enderezarles. Y por eso es que la palabra del Señor ahí en segunda de Timoteo, como estudiábamos, dice, has recibido la palabra te ayuda a crecer, pero la palabra también te ayuda en el ministerio para exhortar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el ministerio. ¿Cómo se hace el ministerio? Con la palabra. Este hombre, usando la palabra, fue donde los hermanos para confirmarles, para hacerles sólidos. Este es el propósito de este mensaje, mis hermanos, que usted y yo, y que todos los que estamos acá, hermano, podamos estar firmes en medio de las pruebas. Ese es el propósito. Los de Tesalónica estaban siendo perseguidos en medio de las pruebas. Los judaizantes les perseguían. Toda la gente, hermano, estaba en contra de. Y para un bebé espiritual era hay muchas probabilidades de que se vuelva, pues, de que se vaya seducido por las cosas que estaban pasando y dejaban el deseo de seguir al Señor. Así que va Timoteo con esta consigna, hermano. La consigna era afirmarles a los hermanitos y exhortarles. La segunda palabra, esta palabra exhortar, usted y yo sabemos, es utilizada para describirle el ministerio que hace el Espíritu Santo. O sea, viene el consolador. O sea, esta es la palabra exhortar. Hay que consolar, hay que animar, hay que alentar, hay que implorar, hay que inspirar a los hermanos. Esto era lo que tenía que hacer respecto a la fe que ellos manifestaron. Ahora, la fe es un proceso, hermano, que uno tiene que ir cultivando, desarrollando. El punto es ya que, hermanos, la fe lo que hace es permitirnos llegar a la salvación. Es el canal que Dios usa para que lleguemos a la salvación. Pero una vez que llegamos a la salvación, ¿ya no necesitamos fe? No, al revés. Por la fe llegamos a la salvación y la salvación se perfecciona por la fe. Hay que seguirle creyendo, hay que seguir confiando, hay que seguir caminando. Entonces esa era la consigna, ir donde los hermanos de Tesalónica para decirles, hermanitos, no se desanimen, sigan adelante, confiemos, no desfallezcamos, siga adelante. Esa era la consigna del apóstol, para que, hermano, los hermanos de Tesalónica se mantengan
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Así que ve, versículo 3 al 5, lo que encontramos, mis hermanos, es que el conflicto que estaba experimentando la iglesia. Y vea, es interesante el conflicto. Por eso es que era necesario que Timoteo llegue, porque el conflicto que estaban experimentando era cosa seria. Versículo 3, vea lo que dice. La primera parte, dificultades y pruebas que vienen a la vida no son un accidente. Vea lo que dice el texto bíblico, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Algunas cosas, algunos detalles en esta frase. Hermano, la palabra inquiete me llama la atención, porque en el original, mi hermano, es mover la cola, es adular. En el original significa halagar. En el original es interesante porque está diciendo no se turben, no duden, o sea, no se muevan, no vacilen. Oiga, hay que mantenerse firmes, no sean vencidos, no pierdan la esperanza. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿quién es el que mueve la cola? ¿Quién es el que adula? ¿Quién es el que halaga? En el versículo 5 nos habla de la última parte, dice, que haya tentado el tentador. ¿Quién es el tentador? Es el Satanás que se describe en el capítulo anterior, el capítulo 2, versículo 19. Entonces dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Acá aparece como un perro que le mueve la cola. Esa es la palabra inquietar, ¿no es cierto? Que no se inquieten, a fin de que nadie, de que ningún hermanito de Tesalónica se inquiete. Que no se deje impresionar de que un perro viene y le mueve la cola, de que Satanás viene y le mueve la cola, le da palabras de adulación, palabras de halago, o sea, le está seduciendo para que dejemos de seguir a Jesucristo. Y en la práctica, ¿sabe qué es lo que pasa en esto? En la práctica, muchos creyentes están experimentando esto. Estamos siendo inquietados y mayormente cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las pruebas, ahí somos inquietados a abandonar la firmeza de seguir a Jesucristo. Somos inquietados, hermano. Entonces hay que tener cuidado. Hay muchos hermanitos que aceptan a Cristo, creen en Jesucristo y vienen pruebas, vienen tribulaciones, vienen angustias. Y ahí vienen el diablo personificado en los inconversos, hermano. Los hijos del diablo vienen y ¿sabe qué le dicen? ¿No ves? Por aceptar a Jesucristo, por hacerte evangélico, por seguirle a Cristo. ¿No ves? Eso te pasa. Mejor deja eso. Vamos a la cantina, hermano. Vamos a chupar. Nuestra vida en el mundo era linda, hermano. Y ahora vos que te has hecho el hermanito. ¿No ves? Por eso te pasa eso. Ahora ya estás debajo de las faldas de tu mujer. La mujer te pisó el poncho. Es una barbaridad. O sea, son palabras que adulan, palabras que seducen, palabras que halagan, hermano, diciéndole mejor deja eso y sigamos como éramos antes. O sea, le estamos siendo seducidos, hermano. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica. Dice, a fin de que nadie se inquiete. O sea, hay que mantenerse firme. No se inquiete, no deje que el perro llamado diablo, hermano, le seduzca. Esto es lo que hizo con Eva. Le sedujo. En ese tiempo, en Génesis capítulo 1, se le aparece como una serpiente. Y le seduce, le engaña, hermano. Aquí se le presenta como un perro que le adula, que mueve la cola, hermano. No se deje. Y la Biblia en Primera de Pedro le presenta como el león rugiente. O sea, el diablo utiliza muchas estrategias con el propósito de destruirnos. Y el punto es que no viene cuando estamos en el culto cantándole al Señor. No. El diablo sabe cómo aprovecha, dice el versículo 3, por estas tribulaciones. Entonces, cuando estamos pasando tribulaciones, mis hermanos, el diablo se aprovecha. Se aprovecha, hermano. Porque no estamos aguantando, porque no resistimos del dolor, no resistimos. Y entonces viene la tentación y es fácil salirse para irse tras de la seducción del diablo. Y eso es lo que estaban esperando. Entonces, Timoteo, ¿qué tenía que hacer? Irles a confirmar
Decirles, no le crean al diablo, sigamos confiando en Dios. Hay que confirmar a los hermanitos. Dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto fuimos puestos. ¿De qué está hablando? De las tribulaciones. Para esto fuimos llamados. El creyente es llamado para ser atribulado. Los problemas, las pruebas, las dificultades, hermano, no son una casualidad. No es esporádico en la vida del creyente. Es una realidad, es una constante, es una permanencia. Día tras día, prueba tras prueba. Y muchos se preocupan y se afligen cuando dicen, no salgo de una, ya caigo en otra y en otra y en otra. Mejor ya voy a dejar el evangelio, voy a volverme cuando era el mundo. Hermano, el texto bíblico, y no solo este texto, si podemos irnos a Filipenses capítulo 1, versículo, permítame ver, 29, 1:29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Porque eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Tesalonicenses, hermano, que para esto fuimos llamados. El verso 3 dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, para sufrir persecuciones, dolores, angustias, para la gloria del Señor. Y las pruebas son las que desarrollan el carácter, las pruebas son las que nos ayudan a crecer. De hecho, el apóstol Pedro dice exactamente lo mismo, allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, lindo, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden a sus almas al fiel Creador y haga el bien. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí, hermano. Los creyentes tenemos que estar sabidos de que vamos a sufrir y que a través de las pruebas el Señor con su poder, con su gracia, el apóstol Pablo recibió la palabra diciendo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles somos fuertes y grandes y poderosos. Amén, hermano. Así que dele gloria a Dios por medio de las pruebas, las tribulaciones, la escasez, la situación que estamos viviendo. Y como le digo, este mensaje para mí en la actualidad es muy pertinente, hermano. Muy pertinente por la situación que estamos viviendo de salud, de ansiedad, de estrés, de economía, de escasez y todas esas cosas. Aquí el texto bíblico dice, el Señor está contigo. No te desanimes, confía en la palabra. La palabra viene como promesas fidedignas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice, no te inquietes, o sea, no te preocupes por qué has de comer o qué has de beber. Dios en su poder ha de proveer. Hay que seguir, hay que confiar, no te desanimes. Para esto fuimos puestos. Dice el versículo 4. Porque también estando con vosotros en Tesalonicenses estamos, Primera Tesalonicenses capítulo 3 verso 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a estar en tribulaciones como ha acontecido que sabéis. Hermanos, les predecíamos, esta palabra quiere decir, les dijimos, les prevenimos, les reprendíamos, les advertimos. Que uno acepta a Cristo y no es que las pruebas desaparecen, más bien vienen más pruebas, con el propósito de desarrollar nuestra fe. La fe tiene la característica de desarrollarse más cuando estamos en las pruebas que cuando hay prosperidad en nuestra vida. Así que por eso las pruebas, por eso Santiago dice, denle gracias a Dios cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba es un instrumento, un medio que el creyente debe utilizar para acercarse a Dios y confiar con todo su corazón. Para eso fue llamado Timoteo, para exhortar, para animar, confortarles. Versículo 5, con esto terminamos, dice, por lo cual también yo no pudiendo soportarlo más.
O sea, y aquí aparece la palabra, ya no aguanto, ya no resisto, ya he sobrellevado todo esto. ¿Cómo estarán los hermanitos? ¿Cómo les amo con todo mi corazón? ¿Y cómo estarán los recién convertidos de Tesalónica? Él estaba ya en Corinto y desde allí... en Atenas, y desde allí le manda a Timoteo: Timoteo, anda y confórtales y anímales para que puedan seguir adelante. Así que ya no aguantó más, dice: mas envié para informarme de vuestra fe. ¿Cómo están los creyentes? De la fidelidad, de la persuasión, de la credibilidad, de las convicciones. ¿Cómo están caminando? Algunos salieron de la iglesia, algunos ya abandonaron la fe, algunos ya se apartaron de los caminos de Dios. Anda, dame viendo, tengo un peso en mi corazón, les amo a esos hermanitos. Dice: no sea que os hubiese tentado el tentador. O sea, esta palabra tentado es empujarle hacia el mal, hacerle tropezar de la fidelidad hacia Dios, del compromiso que uno adquiere con el Señor. Dice: en vez de eso, anda por favor y ayúdales a que estén firmes, exhórtales, anímales a que continúen, que no se dejen vencer por el diablo, porque el diablo usa todas las estrategias que puede. Y claro, la Biblia le describe como un león rugiente, como un perro que mueve la cola, como una serpiente astuta, engañadora. Le presenta al diablo como el Dios de este siglo, le presenta como el que tiene la potestad sobre el mundo, le presenta como el Dios que está engañando a este mundo, hermano. Así le describe al diablo. Entonces el diablo lo que hace es, ese es el enemigo número uno de los creyentes y de Cristo. Así que Él es el que provoca toda esta cosa. Así que el ánimo que tengo o que le quiero desafiar, hermano, es que no se deje desanimar. Manténgase firme, ore, estudie la palabra, escuche palabra de Dios. Gracias a Dios por este medio. Aunque tenemos que estar encerrados por causa de esta situación, estamos transmitiendo por este medio palabra de Dios. El propósito es animarle, alentarle, exhortarle a que se mantenga firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Cristo pronto regresa. Ese es el tema de Primera de Tesalonicenses. Ya está a la puerta. Ya se acaba este mundo, hermano. Que nos encuentre fieles y constantes. Dice el texto bíblico al final del verso 5, y que nuestro trabajo no resulte en vano. O sea, hermano, porque el diablo puede dañar, destruir todo lo que la palabra de Dios está edificando. Así que, hermano, no se deje, le queremos animar con todo nuestro corazón. Permítame orar por usted, por su familia y por nosotros, que podamos mantenernos firmes y constantes, y no se pierda el próximo domingo la segunda parte de herramientas que Dios nos da para mantenernos firmes en medio de las pruebas. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendito y alabado sea tu nombre, mi Dios. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por el siervo de Dios llamado Timoteo. Gracias, Padre, porque instrumento útil. Tú le transformaste, tú pusiste palabra de Dios en su mente, en su corazón, y esa palabra le transformó a Timoteo. Pero esa misma palabra hay que predicar con fidelidad, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor que necesitamos transmitir la palabra del Señor con fidelidad a cada creyente, pues la palabra es la poderosa. La palabra es la poderosa. Y ayúdanos, Padre, a entender que para esto fuimos llamados. El evangelio de la prosperidad, las iglesias de la prosperidad predican que somos hijos del rey y que tenemos que vivir como reyes, con autos, con lujos y toda la cosa. Pero el evangelio real dice que fuimos llamados para experimentar tribulaciones. Los apóstoles del presente no quieren pasar esto, más bien predican la prosperidad. Pero el evangelio real nos llama, porque para esto fuisteis llamados, para padecer en honor al Señor Jesucristo. Es un enorme privilegio, solo que en ese punto hay que mantenerse fiel. Y este es el punto, hermano, ayúdenos a mantenernos firmes y constantes. Manténgase firme y constante, ayude a su familia, ayude a los hermanos a mantenerse firmes y constantes en los caminos del Señor. No se dejen engañar por el diablo.
El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Dios vino para darnos vida.